Bienvenidos sean todos a su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria. Como cada viernes traemos ante ustedes a través de su canal 6 y de nuestras plataformas digitales información de vital importancia en materia económica, financiera, jurídica y sobre todo en la parte impositiva. Invitarles como siempre que comenten, se suscriben y le den like a nuestro canal de YouTube Comunidad Profesional RDTV, de igual forma hacia nuestra página de Instagram RD Comunidad Profesional. Como cada viernes, señores, tenemos plato fuerte y este viernes no es la excepción. Y de igual forma, darle la bienvenida formal a cada uno de mis compañeros que nos estará acompañando en este viernes, que tenemos un plato fuerte, dando un seguimiento respecto a lo que es la aprobación y entrada en vigencia de lo que es el Código Penal. Quedamos en el viernes pasado un tema que hoy vamos a desarrollar de forma amplia y es respecto a la responsabilidad penal que van a traer las empresas a través de la aprobación de este nuevo Código Penal. Hermano querido, Wilton Pérez. Bendiciones para todos, sí. Como tú lo apuntas, Fulgencio, tenemos un plato fuerte porque tenemos un invitado especial, un ducho en la materia de lo que es el manual de cumplimiento, el compliance, y sobre todo lo que son los aspectos que dará este nuevo Código Penal de la República Dominicana referente a lo que es la responsabilidad penal de lo que son los regímenes societarios. Eso indicando que hoy, con esta entrevista, con este paneo de informaciones, el pueblo dominicano se va a dar un gusto extensivo porque vamos a hablar de buena línea de estas informaciones preliminares que son prácticamente el día a día y lo que es la discusión del pueblo dominicano. ¿Qué tú dices, Marley? No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Hay muchas personas que se han estado preguntando sobre lo que es el comply, que entra realmente para el tema de las empresas a partir de noviembre. Hay muchas personas que han estado preguntando, investigando, y creo que Marcia también. Cuéntame, tus clientes te han llamado preguntando sobre esos temas. Sí, hola a todos, pues para nosotros es un placer tenerles con nosotros y poder transmitirles los conocimientos que tenemos y nuestras experiencias también. El invitado que tenemos hoy es una estrella y va a complementar con esa cerecita sobre el pastel, hablando de esa prevención, de esa planificación de cara a lo que es lo penal. Así que atentos las MIPYMES, atentos a aquellas empresas pequeñas que hoy le traemos un programa exquisito. Cuéntame. Guabastico para el mundo. Hola, hola, buenas tardes. Un viernes lindísimo y las expectativas son buenas hoy del programa, y yo me atrevo a preguntarle a ustedes si ustedes creen que esta tarde vamos por medalla. Vamos por medalla esta tarde. Sí. Medalla de oro, Claro, seguro. un aplauso a nuestros Pues vámonos por medalla entonces. Claro que sí, hoy salimos ganadores tanto en el deporte como toda la información que le vamos a llevar a cada uno de ustedes que nos ven a través de este canal 6 y nuestras plataformas digitales. Señores, suscríbanse, dale like, y de igual forma nos encontramos en vivo a través de nuestra página de Instagram. Entre, comparta todos los videos que tenemos y todo lo concerniente. Wilton Pérez. Bueno, mire, el término o el concepto alusivo a lo que es el compliance de manera general, que se refiere a lo que es un cumplimiento normativo, nos llega a nosotros a través de lo que es la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, ya en los años 70, donde hubo una especie de lo que son de fraude y escándalos de corrupciones de las empresas. Luego nace y se evoluciona en todo el mundo. Y en República Dominicana podemos indicar, y así lo va a precisar nuestro invitado de honor, que prácticamente la evolución de lo que es el compliance tributario se debe, el compliance en sentido general, se debe a la promulgación de la ley 155-17 de lavado de activos, conjuntamente con la ley 446-48-6 de lo que es el cumplimiento tributario, y ahora de boga con la ley 74-25 que enarboló la figura del compliance en el Código Penal de la República Dominicana. Entonces, siempre hemos visto que la historia se ha abanderado de grandes cursos y eso es lo que da remembranza para que las leyes se fortalezcan. Hoy en día tenemos para que nos expliquen todos estos pormenores, esta figura de compliance y responsabilidad de las empresas, a un ducho, el señor Félix Rosario Labrada, al cual le vamos a dar un fuerte aplauso primero. Gracias. Félix es director de su firma, Rosario Labrada, es un abogado prominente, con una trayectoria académica y profesional en el ámbito de lo que es el derecho público, el derecho regulatorio y el compliance. Es licenciado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene 2 maestrías, lo cual le avala un soporte general para que sea un experto en lo que es este tema actualmente.
tiene también estudios especializados del compliance en la George Washington University, tremenda universidad, y ha complementado la certificación como especialista de certificado en los delitos tributarios y financieros. Actualmente cursa una maestría en lo que es el ámbito del derecho tributario y asesoría fiscal, y con esta gama de preparación tenemos al señor Félix, que nos va a hablar de todos los pormenores, señores, del compliance y lo que es el aspecto del penal dominicano. Y vamos directo, profesor y doctor. ¿Usted considera que a partir de 2017, con la entrada en vigencia de la ley 155-17, se puede indicar que ahí es que nace las prisiones para las empresas? Sí, interesante, pero antes de continuar, me gustaría que también el doctor en esa pregunta que le hiciste, pues nos diga desde dónde nace, porque según lo que hemos tenido entendido, hay una tradición de que las empresas pues no son susceptibles de penas, y nosotros sabemos que se planteaba de que cuando un empleado, un gerente, un administrador pues se identificaba como responsable, esa era la persona responsable. Y lo que quisiéramos nosotros saber, licenciado, además de esta pregunta que le hizo nuestro compañero, ¿dónde nace, dónde inicia la República Dominicana? Porque sabemos que hay algunas recomendaciones de la GAFI y también de organismos internacionales, y que producto de ello sale las normativa, la ley y demás, pero en República Dominicana, oriéntenos un poco de cómo nace esta responsabilidad penal a las personas jurídicas. Bien, primero que todo, darle las gracias por la invitación y esas palabras. Como bien ha señalado, el compliance surge principalmente en los Estados Unidos en los años 70, 80, a raíz de una serie de actos principalmente vinculados a la corrupción administrativa, sobornos de empresas, incluso llegando a afectar a uno de los presidentes de ese momento en el famoso caso de Watergate. Y a partir de ahí surge el compliance, y inicialmente se da bajo dos modalidades. Una primera modalidad, que es la que se denomina como una modalidad heteroreguladora, y una segunda de autorregulación. La primera lo que hace referencia es, como bien ustedes señalaban, sobre el principio de que las sociedades no pueden delinquir, se imputaba o se hacía una atribución de responsabilidad en virtud de la actuación de la persona física que cometía el hecho punible, y se vinculaba o se asociaba a esa responsabilidad conjuntamente a la empresa. Y la segunda modalidad, que es la que en el marco normativo dominicano se implementa, es de la autorregulación, donde el Estado, a través de una serie de disposiciones normativas, se le da la potestad a la propia sociedad de que se autorregule a través de dos formas de normativas, las que se conocen como el hard law, o bien ya leyes y disposiciones de carácter normativo regulatorio, y el soft law, que son disposiciones, códigos de ética, y principalmente en estas dos figuras, entonces las empresas tienen esa posibilidad de autorregularse. En la República Dominicana, como bien ustedes saben, nosotros somos parte del conjunto de instituciones globales. Tenemos un país que participa dentro del entorno comercial global, forma parte de una serie de instituciones como el GAFI, las organizaciones de Estados Americanos, y es a través de esta serie de disposiciones, tratados, de los cuales el país es signatario también. Entonces se introduce o viene dándose a conocer, porque primeramente, antes de ser una normativa vigente en la República Dominicana a través de la ley 155-17, ya nosotros teníamos una serie de sectores que son lo que se conocen como los sectores regulados, que principalmente el sector financiero, el sector seguro, que anteriormente ya a través de las superintendencias que regían cada uno de estos sectores, establecían una serie de normas de cumplimiento. También, como la figura del compliance afecta el comercio internacional, muchas empresas dominicanas que servían de enlace o suplen productos a empresas internacionales, se ven obligadas a cumplir. ¿Por qué? Porque las empresas internacionales, el compliance no solamente me sirve a mí o me regula a mí como empresa,
sino que también afecta todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como los stakeholders, o sea, todos esos grupos asociados. Yo como empresa también, si voy a hacer una política de cumplimiento, digamos, medioambiental, no voy a contratar con una empresa que incumpla estos aspectos. Entonces, de una manera u otra, independientemente de la normativa vigente, para una empresa de República Dominicana poder contratar con una multinacional, por ejemplo, tenía que someterse también a una serie al cumplimiento o a las exigencias que esa multinacional hacía, y por ende fueron dándose a conocer este tipo de situaciones, y a partir de ahí ya de manera local, a través de la ley 155-17, entonces se implementa ya de manera directa la responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco normativo dominicano. Interesante. Excelente. Félix, creo que nosotros debemos de comenzar también explicándole a los empresarios, quitándole un poco el temor a lo que son los empresarios sobre el tema de que la empresa no será responsable automáticamente por cualquier delito que cometan un empleado. O sea, ¿cómo evitaría un empresario honesto que un empleado cometa un delito? Nosotros tenemos que identificar una cosa: la responsabilidad penal individual de la persona, el empleado, se mantiene. O sea, eso no... el hecho de que exista una responsabilidad penal de la persona jurídica no exime la responsabilidad individual que tenga de manera directa el empleado, el gerente o el accionante que cometa el delito. Por tanto, eso se mantiene igual. Ahora bien, lo que opera, aquí pueden coexistir bajo el esquema que nosotros tenemos las dos responsabilidades, tanto la responsabilidad penal de la persona como tal y de la persona jurídica como tal. O sea, no se exime una responsabilidad de la otra, sino que pueden coexistir de manera directa, y sencillamente lo que viene es a darle a la empresa una base normativa de cómo pueden evitar situaciones de riesgo, porque el compliance lo que viene es a organizar, o sea, es a tratar de que la empresa actúen dentro de un marco donde puedan minimizar el riesgo. Prevenir, o sea, esa es mitigar, porque el riesgo, sabemos que el riesgo cero no existe. Es inherente siempre. Exacto, pero dentro de cada uno de los sectores, entonces tratar de minimizar en el momento de que puedan impactar o que pueda suceder alguna situación de riesgo. Bueno, hoy nos encontramos con el licenciado Félix Labrada, experto lo que es en cumplimiento normativo y el compliance. Usted que se encuentra en este momento sintonizando el canal 6 y nuestra plataforma digital, manténgase. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos seguimos hablando todo lo concerniente a la responsabilidad que tendrá la empresa con la aprobación y entrada en vigencia de lo que es este nuevo Código Penal. Manténgase en sintonía que regresamos en breve. Seguir dándole las gracias a cada una de las personas que se mantienen en sintonía a través de su canal 6 y nuestras plataformas digitales, volviendo a invitarle que se suscriban, comenten y den like a nuestro canal de YouTube Comunidad Profesional RDTV, nuestra página de Instagram RD Comunidad Profesional. Doctor, hoy en el día nos encontramos con el doctor Félix Rosario Labrada, especialista en lo que es el compliance o cumplimiento normativo, y ya con la entrada en vigencia de lo que es este nuevo Código Penal que trae lo que son sanciones para las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, estamos haciendo, digamos, una serie donde hemos tocado las sanciones respecto a la parte, digamos, de las personas, lo que trae el Código Penal, y ahora estamos tocando, que de igual forma tiene mucha importancia, lo que es las sanciones que van a tener lo que son las personas jurídicas, los entes societarios. Este es un programa que se caracteriza por llevar información de manera educativa, sencilla y llana a cada una de las personas que nos ven a través de este canal y nuestras plataformas digitales. Doctor, nos gustaría saber directamente qué dice la ley respecto a lo que es el compliance, qué dice el Código Penal respecto a las obligaciones que van a tener lo que son las empresas y las sanciones que acarrea la misma. Ok. Nosotros
antes de iniciar con lo que establece el código y para poner un poco en contexto, debemos irnos al origen de la responsabilidad penal de la persona jurídica en la República Dominicana en la ley 155-17. La ley 155-17 establece un régimen penal para las empresas, para la persona jurídica en República Dominicana, pero limitaba básicamente al tipo penal del lavado de activos. Exacto. Entonces, lo que hace el Código Penal es generalizar no solo las empresas, digamos, de los sectores regulados o sectores financieros o los no financieros, como ya establecían en la ley 155-17, sino que ya viene a abarcar todo el espectro societario. Y ahí incluye todo lo que son las personas jurídicas sin diferenciar el tipo. Entonces, a partir de ahí, básicamente, nosotros nos vamos a encontrar con que el código establece una serie de 3 niveles de faltas: leves, graves y la muy grave. Y a partir de ahí, entonces, establece lo que serían las sanciones a aplicar, tomando en cuenta una serie de factores, como la reincidencia en el caso de las sociedades, y también la aplicación o no de un sistema de cumplimiento o un régimen o un manual. Ahora bien, dentro del sistema de cumplimiento, la ley establece que puede servir tanto para atenuar la sanción a aplicar o también para liberar de manera total a la empresa del incumplimiento de la sanción penal. Pero básicamente se toma en cuenta o parte el código en introducir ahí las mismas disposiciones, moduladas un poco ya como amplía el espectro de las empresas, entonces modula un poco y regula el tipo de las sanciones, ya estableciendo una base de salario en base a salario mínimo desde 50 hasta aplicar ya para la falta muy grave la misma disposición que establece la ley 155, y también la referencia a la sanción mayor, que sería la liquidación total de la empresa. Okay, usted lo que quiere dejar dicho es que el Código Penal viene a complementar lo que es la ley 155-17 de lavado de activos, amplía, mejor dicho, el espectro en cuanto a las sanciones que van a tener las sociedades comerciales por, digamos, el no cumplimiento de normativa de esas políticas, y que puede traer algún tipo de repercusión. El Código Penal viene a generalizar lo que ya venía estableciéndose sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ya no solo lo limita al tema de lavado de activos, sino que ya lo aplica a todo tipo de personas jurídicas, independientemente del sector donde opere o funcione determinada sociedad comercial. Sí. Maestro, en ese mismo orden, yo veo como que la ley 155-17 estaba orientada más al tema de falta, lo que le da un carácter meramente administrativo. Y dependiendo de la falta, diríamos dentro de el sistema sancionatorio, medida, por ejemplo, grave, cancelación de licencia, suspensión, y en el caso, por ejemplo, del sector financiero, la muerte por disolución y demás. Pero me preocupa un poquito el tema de la ley 74-25. Usted decía que el Código Penal abre el abanico y ya no habla de faltas, sino de delitos propiamente. ¿A cuáles delitos se refiere esa ley? La ley viene a integrar una serie de disposiciones que son prácticamente similares a las que se establecen para la persona física. La ley puede establecer a una persona jurídica igualmente sobornos, puede establecer igualmente una imputación de cohecho, de fraude, de estafa, delitos electrónicos, o sea, todos los tipos de faltas que se pueden aplicar en gran medida a la persona jurídica, a la persona física, también muchas de ellas pueden ser aplicables a la persona jurídica como tal. Hasta acoso sexual digo, la que me refiero, por ejemplo, ya en el caso de acoso no entraría, pero sí pudiéramos estar a hablar, por ejemplo, de delitos tecnológicos, estafas, fraudes, todo ese tipo de imputaciones que se pueden establecer a la persona física también aplicaría en este caso a personas jurídicas.
ya dentro, porque recuerden que en el caso del acoso, por ejemplo, es un tipo penal que va vinculado directamente a una actuación de la persona como tal, que es el que necesariamente realiza la acción, lo que ahí no se pudiera transferir esa parte a la persona jurídica ya como tal. Pero sí puede una estafa, pudiéramos decir que independientemente de que exista una persona física que sea el que cometa, si se puede establecer que la empresa o la sociedad como tal no ejecutó las medidas de control suficientes para impedir o mitigar que esa persona pudiera cometer ese hecho, entonces estaría comprometiendo ahí la responsabilidad ya penal de esa empresa. Licenciado, usted ha hablado de los diferentes delitos que pudieran tipificarse. Vamos a aplicar lo que es la máxima del derecho, de los delitos y su pena. ¿Y cuáles serían esas penas que pudieran derivarse del cometimiento de esos delitos que usted instruye a raíz de lo que es la promulgación de la Ley 74-25, que es nuestro Código Penal dominicano? Los delitos que se pueden aplicar a la persona jurídica, estaríamos hablando de multas, estaríamos hablando también de inhabilitaciones, cancelaciones de licencia, hasta lo que se establece ya como la muerte de la sociedad o la liquidación total de la empresa. Ahí va a depender porque hay una serie de factores que intervienen, que la ley establece, ya sean considerados como faltas o delitos leves, graves o muy graves, y también la parte de la reincidencia de la empresa. Aquí entra entonces una parte muy importante, ya vinculándolo directamente al tema del cumplimiento normativo o el compliance, que la propia ley establece que eso pudiera ser un atenuante o un eximente de responsabilidad patrimonial, de responsabilidad penal de la empresa. De la corporación. Licenciado, usted habla de responsabilidad penal. Sabemos que los artículos 8 al 11 puntualizan esa segregación de cuándo puede atenuarse o no una responsabilidad de las personas jurídicas. Incluso establece de que si tiene un buen plan de prevención, si tiene un buen plan de mitigación y si la empresa puede demostrar que efectivamente aplicó lo que es su plan de prevención o mitigación de riesgo, pues entonces pudiera no tener responsabilidad. Y como ahora estamos hablando de que esta persona jurídica también puede ser responsable, además de las físicas, veo también que esos artículos hablan de la responsabilidad extendida o la responsabilidad compartida. Al inicio usted estaba hablando de lo que era la responsabilidad compartida. Esa responsabilidad extendida hacia otras personas jurídicas, que también estos artículos plantean de que poco importa de que esas empresas se puedan adecuar, transformar o incluso traspasar las acciones, que esa responsabilidad también pudiera traspasarse a esa persona jurídica. Me gustaría que usted me diga de manera puntual ese parámetro de los artículos 8 al 11, quiénes serían esos responsables, además de la propia persona jurídica, y cómo pudiera atenuarse un poco esa responsabilidad, aunque ya usted lo ha enfatizado en sus comentarios algunos. Bueno, dentro de la conformación de la sociedad, primero nosotros debemos de poder identificar el tipo de sociedad al que estamos tratando de imputar una falta. Nosotros tenemos un sistema o una arquitectura de modalidad de empresas que puede variar, ya sea, no es lo mismo una empresa pyme, una empresa MIPYME que una gran corporación internacional. Entonces, en virtud de eso también existen órganos de gobierno de cada una de estas empresas que son las que eventualmente sus miembros pudieran ser responsables también conjuntamente con la empresa de cualquier imputación de tipo penal que se realice. Entonces, a partir de ahí, eso sería un primer punto para tomar en cuenta al momento de poder identificar quién conjuntamente con la empresa pudiera ser la persona responsable. También en lo que se refiere a la parte de los atenuantes o eximentes de responsabilidad, entraría el tema del compliance. El compliance, hay que identificar una cosa. El compliance generalmente cuando nosotros hacemos una traducción, digamos, literal al español, hablamos solamente de cumplimiento normativo. Y quizás haciendo esa traducción se quedaría un poco corto de lo que es realmente el compliance como tal, porque eventualmente una empresa o una sociedad o una persona tan pronto inicia una actividad comercial está obligado al cumplimiento de la ley. El compliance va un poco más allá. El compliance viene a llenar una serie de situaciones, a prevenir, a planificar, para tratar de mitigar estos riesgos que pueden generalmente presentar la empresa, que en el caso actual estamos tratando mucho el tema penal por la entrada en vigencia
del código y el impacto que ha generado, pero el compliance no solamente se limita al Código Penal, o las empresas no solamente ponen en riesgo los aspectos penales, sino también que hay una parte importante que es la reputación de las empresas, Claro. que también se puede ver afectado por un mal manejo o una pobre implementación de un programa de cumplimiento, que no debe ser limitarse solamente a tener un manual, que puede ser el manual perfecto, pero si no tiene cómo demostrar la trazabilidad de los procesos que hace para cumplir ese manual, incluyendo programas de formación periódica al personal, trazabilidad de las operaciones, ejecuciones, entonces de nada sirve tener ese manual y por tanto, en lugar de ser un eximente, eso pudiera agravar la propia condición de la empresa como imputada por una negligencia en la implementación de ese manual o ese programa de cumplimiento. Excelente. Eso es así, usted que nos Excelente. está sintonizando, usted que acaba de entrar a sintonizarnos a través de su canal 6, su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria. Hoy estamos tocando un plato fuerte, estamos hablando del compliance, la responsabilidad que tienen las empresas penalmente con la entrada en vigencia de lo que es este Código Penal. Y no es para menos, hoy estamos hablando con el licenciado Félix Rosario Labrada, abogado especialista en lo que es el cumplimiento normativo y el compliance. Usted que acaba de entrar y usted que nos está sintonizando desde que inició este programa, manténgase sentado y sintonizando este canal. Volvemos en breve después de esta breve pausa comercial. Ingresado en nuestro set una cápsula impositiva de manera importante. Yo voy a iniciar con esta, que se refiere a si usted sabía que maquillar la declaración jurada de impuestos puede acarrearle su prisión. Si usted no lo sabía, váyalo sabiendo, en virtud de que con la promulgación del nuevo Código Penal, esa figura está ponderable. En ese sentido, se deben olvidar de los viejos tiempos donde cumplir la evasión tributaria tendría que ir a la DGI para realizar un pago o esperar lo que es la promulgación de lo que es una amnistía fiscal. Ese tiempo ya caducó. Con la promulgación del Código Penal de la República Dominicana, las empresas pueden transitar un camino muy sinuoso. Deben ponderar que por primera vez en la historia de nuestro país, las empresas se podrían sentar en el banquillo de los acusados. Una empresa que podía beneficiarse de una trampa fiscal, conjuntamente la empresa completa y todo lo que han accionado en ella, se podía ser penalmente responsable de ese delito. Por hoy en día, nace la figura de lo que es el compliance. El compliance pasó de ser un lujo de las empresas multinacionales a convertirse en un chaleco antibala obligatorio. Le voy a dar dos tips importantes para que usted pueda brindar su patrimonio y a la vez aplicar esos pasos de manera inteligente. Número uno, audita tu empresa hacia atrás. Eso no es más que verificar las vulnerabilidades o las faltas o falencias tributarias, robustecerlas antes de que el órgano la detecte. Número dos, debe empoderar a tu contador. Eso en virtud que debe diseñar controles cruzados donde la más mínima salida de dinero y una transacción contable se realice siempre con un escrutinio, se realice a la luz de lo que es un análisis contable. Y número tres, instalar un canal de denuncia. Señores, es 1000 veces más recomendable que la empresa se dé cuenta de una mala práctica interna, que la corrija o que le llegue una citación del Ministerio Público. Entonces, la regla de oro en el mercado comercial de la República Dominicana es muy sencilla. El que no se organiza tenderá a desaparecer. Y guarde estas tres frases importantes. Al día con la ley, tus deberes claros, tus derechos firmes. Pónganse las pilas, revisen su libro e implementen su manual de cumplimiento y nos vemos en nuestra próxima cápsula impositiva. Es así, es así. Excelente, excelente. Este programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria llega a todos ustedes como una fina cortesía de la comunidad profesional RD TV, un grupo de profesionales comprometidos con la educación, la defensa, la justicia tributaria y sobre todo, señores, como acaba de hacer el hermano Wilton, decirle a ustedes las cosas como son y llevarlo a que
prevengan situaciones difíciles. Lamentables. Maestro Félix Rosario, en el transcurso del programa hemos aprendido cosas importantísimas. Señores, sobre todo que una empresa ya no está sujeta a sanciones meramente administrativas que se resuelven con dinero, recursos y algunos procedimientos, sino que ya hace unos días, pocas horas, las empresas están sujetas a ser penalizadas con cualquier tipo de delitos que sea atribuible o que lo pueda cometer una persona. También hemos visto que una salida, una vía de escape, una eximente, utilizando el lenguaje técnico jurídico penal, sería el compliance o un programa de cumplimiento. Pero yo me pregunto, o sea, ¿qué es un sistema de cumplimiento? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuáles son los pasos? También he escuchado algunos juristas y técnicos en el área que están hablando hoy día del cumplimiento penal versus el cumplimiento ordinario. Maestro, ayúdenos en esa parte. Bien, mira, precisamente uno de los grandes problemas que tienen las empresas en la implementación de programas de cumplimiento es precisamente el copy-paste que se hace en materia de cumplimiento. Es decir, te toman un programa de cumplimiento de una empresa, una multinacional, y pretenden ese programa adaptarlo o incorporarlo a su empresa. Y realmente eso es un error que cometen muchas empresas. El programa de cumplimiento tiene que ser primeramente individualizado. O sea, un programa de cumplimiento tiene que adaptarse de manera precisa a los requerimientos y los riesgos reales dentro de la empresa en la que se va a implementar. ¿Por qué? Porque cada empresa, independientemente de que actúen quizás dentro de un mismo sector, tienen condiciones, características, proveedores, accionistas diferentes. Por tanto, se hace necesario que cada empresa cree su programa de cumplimiento desde cero, que pueda identificar primero los riesgos dentro del sector en el que esa empresa se maneja. No es lo mismo una empresa que sea activamente proveedora del Estado a una empresa que tenga como cliente principal quizás una multinacional. O que esté en Punta Cana y aunque esté en el mismo sector, pero esté en Pedernales o en Jimaní o en Elías Piña. Exacto, o una empresa que tenga dentro de su grupo de accionistas quizás a un PEP, a una persona políticamente expuesta. O sea, entonces eso es lo primero que nosotros debemos poder identificar antes de empezar a trabajar un manual de cumplimiento. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los riesgos que esa empresa, dentro de ese sector al que ella opera, dentro de su grupo de interés, cuáles son los riesgos a los que esa empresa se ve sometido? Y eventualmente, en el caso de ocurrencia, ¿qué nivel de ocurrencia tienen esos riesgos y el impacto que pueden ocasionar en el caso entonces de que se produzcan esos riesgos? Y a partir de ahí, empezar a desarrollar primero, luego de esa identificación, todo un programa tendente a mitigar o minimizar el impacto. También hay que establecer un programa de formación dentro del personal, y no solo el personal, ya el tema del compliance incluso abarca formación a los suplidores, a los proveedores de las empresas. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, ya el programa de cumplimiento no se limita a la empresa, sino que tiene necesariamente que afectar a los proveedores de esa empresa. Incluso nosotros vemos cómo las empresas ya multinacionales, incluso muchas empresas locales también, ponen a sus proveedores a que le firmen el código de ética como parte de su programa de cumplimiento, y que esos proveedores también tengan conocimiento de las políticas internas y del manual de cumplimiento, del código de ética, la creación de esos canales de denuncia, tanto internos como externos, y todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de las operaciones, porque eventualmente lo que va a liberar a esa empresa de una sanción en un tribunal no es solamente que pueda presentar la existencia de ese manual de cumplimiento, sino que pueda probar la existencia, el cumplimiento
la auditoría periódica conjuntamente con la formación y la capacitación de ese personal y los controles que esa empresa realizaba a través de en la implementación de ese manual, y que a pesar de todo ese proceso de la empresa, el empleado o los empleados que vulneraron o que cometieron quizás algún ilícito lo hicieron vulnerando de manera fraudulenta esos controles que la empresa tenía para mitigar o disminuir esas acciones. Maestro, en lo que usted explica, yo veo, como decía el tipo de la comedia, un pequeñito detalle, y es el siguiente, es el del dinero. Para una empresa mediana, una empresa grande, incluso la mayoría tiene ya por default parte de esos procedimientos instalados. Pero para Juan Pérez, que tiene un taller de ebanistería en un barrio de Villa Juana, parte atrás, empezar ese proceso hoy día, ¿cómo sería? O la ley permite que el grande, o sea, tenga ciertos niveles, vamos a decir, de sofisticación. Exactamente, eso mismo. Frente al grande, o sea, que el pequeño pudiera tener un tratamiento más laxo en ese sentido. Yo con eso empiezo diciendo lo primero, porque eso es una pregunta que generalmente se hace. Empresas pequeñas que quizás dicen que el costo de la implementación de un programa de cumplimiento es muy elevado, que eso lo puede... Y yo lo único que le digo es lo siguiente: ¿qué es preferible? O el costo de no poder integrarte a la estructura y a la cadena comercial, tanto local o internacional, por la limitación de no tener un programa de cumplimiento, o la inversión que debe realizar para implementar un programa de cumplimiento. O las consecuencias penales por no las tener los controles que mitigan. Sería también pero yo primero le digo, porque por ejemplo, de entrada, una empresa penales pequeña, y administrativas también. una empresa pequeña que quiera ser proveedora del Estado, ya de entrada tiene una limitación si no cuenta con un programa de cumplimiento. ¿Cómo? No se lo aprueban. Ahora mismo, a partir de la entrada en vigencia de la ley, de la modificación de la ley de compra y contrataciones y el reglamento de aplicación, es una limitante el no contar con programa de cumplimiento. Tienen que demostrar que tiene un programa de cumplimiento Pero para poder... Tiene que demostrar, hay una cosa, hay sectores, porque a diferencia de las grandes empresas, como era la pregunta del profesor, para empresas pequeñas no realmente es un costo tan grande, porque la propia ley establece la posibilidad, incluso a diferencia de empresas grandes, no necesito tener un oficial de cumplimiento interno, puedo tener un oficial de cumplimiento o una persona que haga el trabajo de oficial de cumplimiento que sea de manera externa, ya hay un bajadero, o un outsourcing. Ya hay un bajadero. Esa es la posibilidad para empresas pequeñas. Igualmente, el tipo de programa que yo tengo que implementar no es lo mismo una empresa multinacional que contrate a una empresa pequeña. La ley me permite que, por eso le digo la importancia de adaptar el programa a mi empresa. Si yo soy una micro, pequeño, mediana empresa, yo no necesito tener un programa de cumplimiento similar a una empresa multinacional o a una empresa que entre dentro del grupo de las grandes empresas, sino que la ley me permite adaptar eso, así como otras facilidades, como le decía en el caso de los oficiales de cumplimiento o el personal de cumplimiento, puede ser una persona externa, no necesariamente tiene que ser tenerlo de manera permanente en la empresa, y hay ciertas facilidades, pero el costo mayor es la limitación que te va a generar el no poder participar en el sector comercial por no tener un programa de cumplimiento. Eso es relativamente como aquellas personas que para poder ampliar su catálogo de clientes se les exige registrarse con un registro nacional de contribuyentes ante la Dirección General de Impuestos Internos para poder emitir factura con comprobante. O sea, relativamente vendría siendo lo mismo, pero algo muy importante, Fulgencio, y yo quiero realmente, porque me han preguntado muchos clientes, ¿y quién regula esta entidad? Eso es algo, o sea, ¿quién regula? ¿Quién sabe si yo realmente capacité a mi personal para ese tipo de actividades? Esas son una de las preguntas que realmente hemos tenido hoy en esta semana, porque se ha hablado demasiado sobre este tema. Y sería bueno como tocarla. Fuera de los sectores regulados y los sectores no regulados que nosotros tenemos ya ampliamente conocidos, establecidos en virtud de la ley 155-17, al día de hoy
no hay un sector, no hay, a diferencia de otros países, nosotros no tenemos una entidad como tal Pero se prevé a que realmente que se exista. encargue de... Se prevé. El código lo contempla, que va a existir un Exacto. ente regulador a No, futuro. no. El código no contempla la existencia de un ente regulador. El código lo que contempla es la posibilidad, a través de los mecanismos que están establecidos, de tú poder presentar con las diferentes unidades. Por ejemplo, nosotros tenemos la unidad, La UAF. La UAF. que Eso, la UAF, por ejemplo, dependiendo del sector, tú tienes que tener y tienes que registrarte y hacer una serie de reportes en caso de pudiera servirse o pudiera establecerse, pero no es una entidad reguladora como tal. Y no se Doctor. pudieran considerar esas entidades reguladoras, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, que ya tiene una cantidad de sujetos obligados, que tienen que tener un plan de prevención. ¿Y los bancos? Está la Superintendencia No, de lo que Bancos, pasa que es- tienen que regulan lo que son los sujetos financieros. Están lo que son, o sea, todos esos ya entes reguladores no pudieran ser los que a la par complementan, pues entonces esta parte penal, porque entiendo que por eso el Código Penal no lo estableció, porque ya la Ley 155 sí distribuyó todo el universo de contribuyentes y de ciudadanos entre todos los entes reguladores, y como decimos, nosotros que hablamos mucho de la parte tributaria, la mayoría de la cantidad mayor de contribuyentes son supervisados por la Dirección General de Impuestos Internos. No equivaldría a eso, y Sí, por lo eso que el pasa es Código que Penal no lo eso estableció. se mantiene, o sea, los entes regulados, los sectores regulados ya organizados, como estarían lo que establece, lo que ya rige la Dirección General de Impuestos Internos, así como el sector financiero, que ya tiene la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros, y los no Entendemos financieros, de ahí que ya se partiría rigen, toda que ya la entran inspección. bajo la regulación de la Dirección General de Impuestos Internos, eso se mantiene. Lo que el código no establece es una entidad adicional a aquellas empresas que vienen a verse afectadas también por la necesidad de tener que implementar estos programas de cumplimiento. Porque lo único que hace referencia es en la parte de la investigación penal, en los casos de una imputación penal, que tienen que tener, porque es a la empresa que se le exige el demostrar que cumple realmente o que tiene establecido es un sistema de cumplimiento para poder Doctor, obtener una atenuante, un eximente de responsabilidad. una pregunta en esa misma línea. Al igual que yo, sé que hay muchos emprendedores, dueños de micro, pequeñas y medianas empresas que tienen la siguiente inquietud. Yo tengo una empresa, indistintamente del tamaño que sea. Mi empresa, no sé, una empresa que se encarga del manejo de los residuos sólidos. Sucede que yo tengo un grupo de empleados que por la razón X que sea, quizá por ahorro de tiempo o algo por el estilo, vierten esos desechos en un río. Yo desconozco, yo como propietario de la empresa, ahora, ¿qué situación pudiera tener yo, tanto igual forma la empresa, por eso, digamos, ese acto que está cometiendo el empleado directamente de la empresa? Y no solamente verlo desde el punto de vista privado, también los entes públicos pudieran ser responsablemente. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? O sea, yo desconozco a las 3 de la mañana, una persona que esté haciendo, por ejemplo, un servicio del tema de residuos sólidos. Yo conozco una empresa que le pasó eso que tú mencionas. Ellos eran una persona famosa del tema de residuos sólidos. Hubo un empleado que hizo una chiripa, lo que le dicen una chiripa, ¿verdad? Él hizo una chiripa por fuera y botó residuos sólidos en un río. Pero que en el camión de la compañía. En el camión de la compañía. Dice, por ejemplo, Juan Pérez Desecho SRL, que es el nombre de la empresa. Sin ser autorizado por los... Sin ser autorizado. No, porque era una chiripa realmente. ¿Qué responsabilidad? Precisamente, pobrecito. ahí es que Perdón, y que entra- piense lo que usted quiera, pero mire. Pobrecito. precisamente, Eso va a atentar contra los chiriperos. ahí es que entra la importancia de tener un programa de cumplimiento que me permita a mí como empresa poder establecer de que esa actuación de ese empleado utilizando un medio o un vehículo de la empresa fue una actuación ajena a la responsabilidad de la empresa. Porque si yo no puedo establecer eso, definitivamente yo voy a ser como empresa sancionado o pasible de una imputación en ese sentido. ¿Por qué? Porque ese trabajador es un empleado de la empresa. Entonces, eso es lo que me permite precisamente el compliance, el poder yo liberarme como empresa de ese tipo de actuaciones mediante un procedimiento, un manual
que yo pueda probar al momento de que se realice una imputación de que no, de que esa actuación es ajena a las políticas de la empresa y que fue una actuación que hizo ese empleado de forma aislada y de manera independiente. Maestro, perdón, y el país en sentido general, el Código Penal trae figuras que son propias del avance de las sociedades, pero yo lo que veo es que cada vez que se aprueba una pieza jurídica en nuestro país, se complica más el tema de viabilizar y dar facilidades para poder hacer negocios. Por ejemplo, vimos los componentes de un sistema de compliance y al final hay uno que se llama monitoreo. El monitoreo implica auditorías periódicas. Esa auditoría cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque son parte de las exigencias de la ley. El sistema de compliance debe ser trazable y sobre todo tratar de medir su efectividad. Entonces, un informe de monitoreo a un sistema de compliance cuesta dinero y sobre todo es tan fuerte que compromete la responsabilidad empresarial y diría yo también penal del auditor. Entonces, esos son costos que se agregan cada día más a las empresas y a la oportunidad que uno tiene en el país de hacer negocio. Yo creo que para las empresas grandes, fenomenal, cuentan con los recursos para hacerlo, pero hay que dar una miradita hacia atrás y ver a lo pequeño, porque lo pequeño realmente, a cómo está la economía, le va a ser muy dificultoso instaurar, mantener y dar seguimiento a un sistema de compliance efectivo. Mire, yo lo que le digo a las personas que quieren establecer un negocio nuevo es que a partir de este momento usted tiene que contar con un programa de cumplimiento, integrarlo, ver los costos e incluirlos dentro de todo lo que sería la planificación de la empresa y ver si es viable o no. Porque de nada sirve que usted pueda empezar una empresa dejando fuera el programa de cumplimiento con la idea de integrarlo más adelante, porque en ese proceso puede verse afectado con una situación ya sea de carácter penal que realmente se lleve de paso todo lo que es ese esfuerzo inicial que usted ha realizado. Por tanto, eso debe ser considerado como parte de los costos iniciales de la empresa. Así como usted va a invertir en un local, en mobiliario, también tiene que tomar en cuenta el costo de la implementación de un programa de cumplimiento, tomando en cuenta lo que ya le dije, que dependiendo del tipo de empresa, hay ciertas facilidades que usted puede, de las que se puede valer. No necesita un programa tan riguroso, hay ciertas flexibilidades que la ley le permite, el tema del personal de cumplimiento no tiene que ser un personal interno, el programa también puede ser acorde, y si usted no tiene un nivel de operación muy alto, entonces puede también trabajar esa parte con el tema de los informes que va a tener que presentar. O sea que pero es necesario poder integrar esos costos al momento de empezar o pensar en iniciar una sociedad comercial en la República Dominicana. Excelente. Labrada, siempre la ley pondera lo que son los eximentes y los elementos que son atenuantes. Hemos visto, y lo he visto en diferentes programas, el Código Penal establece que si una empresa demuestra la implementación de un manual de cumplimiento, llámese tributario, administrativo, antes de que ocurriera una administrativa, haciendo una fiscalización, esto pudiera constituirse en un eximente o un atenuante de su responsabilidad penal. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Para que sea considerado un eximente de responsabilidad penal, tiene que darse no solo la implementación o la creación del manual de cumplimiento antes de la ocurrencia del hecho, sino poder establecer y demostrar de manera fehaciente toda una serie de acciones, de programas de cumplimiento, de formación de personal, trazabilidad, auditorías realizadas al mismo plan de programa. De lo contrario, pudiera ser con el solamente tener el programa, igualmente el establecimiento de canales de denuncia, o sea, toda esa serie. O sea, no basta la implementación per se. No basta la implementación per se para que pueda ser considerado un eximente. Sí pudiera ser un atenuante el hecho de que la empresa incluso denuncie, la propia empresa, que facilite o que participe dentro del proceso de investigación,
que la empresa colabore con la investigación, son situaciones que pudieran ser atenuantes, Excelente. pero no necesariamente eximentes per se del proceso. Y señores, hemos llegado a la parte final ya de su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria, siempre trayéndole informaciones de la mano, informaciones de vital importancia, y el día de hoy no fue la excepción. Damos las gracias al doctor Félix Invitado Labrada brillante. por todas esas informaciones Un que ha aplauso. compartido con nosotros. Y nos vemos en el próximo encuentro, próximo viernes. Su cita es a las 5 de la tarde en su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria a las 6, a las 5 por su cinco canal por el 6. seis. 5 por su Por el canal seis. 6. Pasen buenas tardes. Bye, gracias.